Que tengan todos ustedes un buen día. Les saluda Silvia Llanes, coordinadora del Centro La Salle. El día de hoy vamos a iniciar con la reproducción y la socialización de la guía del desarrollo de proyectos de grado para tercero de bachillerato correspondiente al periodo lectivo 2020-2021. Esperamos que este documento sea de una gran ayuda para aquellos que están realizando sus trabajos de grado para este periodo. El siguiente documento está basado en las instrucciones de lineamiento que se encuentran en el anexo número 9, que se denomina Guía para Estudiantes Jóvenes y Adultos de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Se inicia el documento enviando un mensaje a los y las estudiantes, que dice: Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo del Ministerio de Educación. Ustedes no están solos. A continuación encontrarán los pasos a seguir para desarrollar el proyecto de grado, estudio de casos, que sustituye al examen de grado. Sabemos que han trabajado con mucho empeño para llegar a este momento. Los últimos meses han sido diferentes para todos. Confiamos en ustedes y en su capacidad para lograr culminar sus estudios. Juntos vamos a lograrlo. Planificar y organizar el trabajo. Comencemos. Lo primero que debemos saber es que nuestro trabajo consiste en observar, analizar y describir una situación de nuestro entorno personal, familiar y o comunitario a través del desarrollo de un estudio de caso. Se recomienda al estudiante seleccionar un estudio de caso que le permita describir una situación real, cercana a su vivencia y que le facilite el desarrollo del tema escogido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada estudiante, de manera personal, va a analizar dentro de su entorno una situación o un caso dentro de unos temas o ámbitos que se les darán a continuación. Ustedes van a seleccionar el tema y una vez seleccionado dicho tema o aquello que les llama la atención, van a realizar un proceso de investigación en el cual ustedes van a describir cuáles son las vivencias, las experiencias y la información que puedan recaudar en base o en torno a ese específico estudio de caso. Listo, pasemos al siguiente. ¿En qué tema específico me voy a centrar? ¿Qué estudio de caso queremos desarrollar? Para nosotros poder saber cuáles son los temas o los estudios de caso que podemos desarrollar, tenemos que tener en cuenta que el programa de grado divide 5 ámbitos de aprendizaje que están en el lineamiento general de proyectos de grado, que son cuáles. Eso lo ven ustedes en la fila 1, las que están en los cuadritos azules, en donde dice ámbitos de aprendizaje. Entonces tenemos 5 ámbitos de aprendizaje o 5 temas generales sobre los cuales ustedes van a poder observar y trabajar, como son las enfermedades y el cuidado de nuestra salud, el ámbito de aprendizaje sobre la convivencia, el ámbito de aprendizaje de la democracia, el ámbito del aprendizaje cuidado de la naturaleza y el ámbito de aprendizaje de los derechos humanos, ¿no? A continuación, en la fila 2, los recuadros que ustedes ven en rojo van a ver unos cuantos temas sugeridos. Recuerden que aunque los temas sugeridos pueden ser parecidos, van a ser calificados por los tutores y a su vez pueden ser los temas muy parecidos, pero los contextos o los entornos en donde ustedes los trabajan son distintos. Listo. Entonces, los temas sugeridos o los temas de ejemplo tenemos, por ejemplo, en la cuestión de enfermedades y cuidado de nuestra salud, pueden hablar sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19. Otros temas de salud pueden ser sobre la diabetes, sobre la hipertensión arterial, una buena nutrición en los niños, una buena nutrición en los adultos mayores, una buena nutrición en las personas que trabajan, una estructura para mejorar la actividad física, dejar el sedentarismo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con salud, prevención y tratamiento en algunos casos, ¿verdad? Aunque ya eso es un poco más extenso. Listo. El otro dice tema, en el ámbito de la convivencia ustedes tienen el cuidado como forma de relación social.
Entonces, en lo que es convivencia, ustedes pueden hablar sobre, en este caso está muy cercano el asunto del COVID, de cuáles fueron las normas de convivencia, el tiempo que pasaron juntos o encerrados sin poder salir, cuáles son las situaciones que llegaron. Por ejemplo, en muchos casos ocasionaron problemas de violencia doméstica, problemas de depresión, cómo se trataron, cómo se trabajaron. Otros, por ejemplo, en la parte de ayuda, en conjunto familiar, ¿no? Eso, cómo se llevó a cabo la convivencia al interior de su domicilio con las personas que viven, en el caso de que tengan la situación con vecinos, amigos y familiares, ¿no? Eso es lo que trata el segundo ámbito. El tercer ámbito que habla sobre la democracia, un ejemplo de tema dice vida cotidiana y democracia. Estamos a las puertas de vivir un proceso electoral. Lo que ustedes conocen sobre los procesos cantonales, o sea, seccionales, nacionales, etcétera, etcétera, de eso trata, ¿no? Las actividades que tienen los representantes políticos de sus sectores. Listo. Tenemos para el ámbito de cuidado de la naturaleza, el cambio climático y su relación con el ser humano. Podrían aquí hablar sobre el reciclaje, sobre la importancia de la clasificación de desechos, sobre la parte económica, si es rentable o no, el análisis de las situaciones en cuanto a la deforestación, los cultivos, el cambio climático, el uso de energía solar, etcétera. Ustedes tienen muchos campos para hablar allí. En el ámbito de aprendizaje sobre los derechos humanos, dice, la educación es un derecho humano universal. Ustedes en cuanto a los derechos humanos pueden estudiar sobre, bueno, siempre hablan sobre los derechos de los niños, los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, porque no solamente tenemos derechos, sino también obligaciones, ¿no? Entonces, eso es, como dice, un ejemplo de cada uno de los temas. Ustedes tienen mucho que puedan hablar específicamente sobre esos 5 ámbitos, ¿no? Entonces, ya más o menos les damos una visualización. Listo. Entonces aquí en las filas 3 y en las filas 4 nosotros vemos ejemplos de temas relacionados a lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, del primer tema que habla sobre la salud, entonces ustedes tienen ahí 2 estudios de casos. Ustedes pueden trabajar en uno. Como les expliqué, no es necesariamente los que están allí sino los que tengan relación con la salud. Por ejemplo, tenemos el estudio de caso 1 en la primera columna que dice medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio COVID-19 en la comunidad. Aquí es específico, ustedes tienen que poner qué comunidad, o sea, la descripción geográfica de dónde se va a realizar. Por ejemplo, como esto está dado para los estudiantes de la Salle, vamos a ver, entonces dice de contagio, dice medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio de COVID-19 en la Ciudadela, Florida Norte, sector Pancho Jácome, norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Ya? Eso es una descripción geográfica. Ustedes tienen que poner la descripción geográfica, o sea, el entorno social en donde se va a realizar el estudio. Eso por una parte. Si ustedes ven en la parte de abajo, dice el impacto económico y social frente al aislamiento por el COVID-19, pero tienen que limitarlo, porque si ustedes ponen eso, la epidemia ha sido mundial, entonces tendríamos que hablar de todo el mundo. Entonces, el objeto de limitar es especificar o condensar o estudiar solamente una pequeña parte de ese todo. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, el impacto económico y social frente al aislamiento por el COVID-19, ¿verdad? De la comunidad del sector de la Florida Norte, del barrio tal, de tal lugar, ¿sí? En la ciudad de Guayaquil, para que sean más específicos y no abarquen un sector. Aún así, Guayaquil es bastante grande. Si ustedes ponen de la ciudad de Guayaquil, Guayaquil tiene un montón de sectores, barrios, etcétera. Entonces sería aquí
que deben especificar qué barrio o qué lugar ustedes se van a centrar, porque no todos han pasado la crisis de la misma manera. Por eso le digo, aunque ustedes tengan un tema parecido, el contexto no va a ser el mismo, porque no van a vivir lo mismo, bueno, al menos la mayor parte de los casos, ¿no? En la convivencia, ahí le dice, pues, ¿no? El cumplimiento de las actividades dentro y fuera del hogar por los miembros de la familia tal. Entonces usted tiene que especificar y limitar a quienes va a estudiar, ¿ya? Y pueden poner cuáles son las normas. O sea, eso ya depende específicamente de lo que cada uno de ustedes haya dispuesto como normas para su convivencia. Eso es lo que ustedes están observando. Y pueden observar el comportamiento de sus vecinos y hacer entrevistas y preguntar si están llevando las mismas condiciones. Listo, de eso se trata un estudio de caso. Y así con cada uno de los ítems, ¿no? Recuerden que son 5 temas generales. En el estudio de caso 5 dice expresiones de la democracia en la vida familiar, expresiones de la democracia en la comunidad. Eso, por ejemplo, ahorita con el asunto de los mítines políticos, etcétera, etcétera, que aunque estén prohibidos, el uso de las redes sociales en base a eso está llenando bastantes espacios, ¿no? Podrían decir, bueno, el uso de las redes sociales en las campañas políticas, la incidencia y el costo económico. Bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. En el estudio caso 7 hablábamos de medio ambiente, la contaminación, su efecto en la salud y el medio ambiente del sector, tal comunidad, etcétera, etcétera. No se olviden, por favor, en cada uno de los temas ustedes tienen que señalar o limitar el estudio que ustedes están haciendo. No pueden hacerlo muy general. Por ejemplo, dicen, yo voy a hablar de la diabetes. Ya, pero la diabetes, ¿de quién? Hay niños diabéticos, hay personas de la media diabéticos y personas mayores de la tercera edad diabéticos. ¿De quién vas a hablar? Entonces me dicen, no, yo voy a hablar de la tercera edad. Perfecto, vas a hablar de la tercera edad. ¿Y de qué vas a hablar? Prevención, alimentación, tratamiento, ¿de qué? Entonces, todo ese tipo de cosas deben estar especificados en el tema. De eso ya se va a encargar de calificar su patrocinador o su tutor al momento que ustedes presenten la denuncia del tema, es decir, el resumen de lo que quieren o tratar para que se pueda avanzar el trabajo más pronto, ¿no? Entonces, eso en primera instancia. Entonces, ustedes escogen hablar sobre la contaminación, sobre la salud, la alimentación, etcétera, etcétera. Y dice educación en la situación de privación de la libertad en el caso 9 y en el caso 10 la educación transforma vidas. Como les dije, están bien los temas, pero traten de que no sean muy generales porque su estudio se va a abrir mucho más. Siempre limítenlo al sector en la comunidad en que ustedes están, identifiquen barrios, lugares y qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, para poder definir bien estos temas, va a hablar con ustedes su tutor, pero ya deben estar pensando sobre qué tema general van a trabajar para que les ayude a delimitarlo, es decir, ponerle límites y que no se extienda el trabajo mucho. ¿Dónde podemos obtener información sobre el tema y estudio de caso que nos interesa analizar? Bueno, podemos encontrar información en la televisión, en la radio, periódicos, revistas, en internet, a partir de nuestra propia experiencia entre la vida familiar, comunitaria, a través de entrevistas que pueden realizar a sus vecinos, amigos, en relación a la situación o el tema que ustedes quieren investigar, ¿no? Y también en los textos escolares tienen una amplia gama de información dentro de los textos, los cuales ya se les ha entregado, ¿no? Y de aquellos que no tengan, bueno, también voy a pasarles por acá unas direcciones de donde ustedes pueden encontrar los textos digitales para que puedan utilizar la información. Eso sí, siempre recuerden, por favor, hacer las referencias y respetar los derechos de autor respectivos. Ya, eso es muy, muy importante. Eh, lo primero que deben hacer ustedes es identificar el tema en el cual quieren trabajar. ¿Ya? Puede ser en la parte económica, cómo fue el desarrollo de la convivencia del COVID, puede ser, o sea, ustedes escogen cuál es el tema que quieran
trabajar y realizar en base a su experiencia o aquello que tengan a mano. Entonces tampoco van a escoger, no sé, cómo llevó la Unión Europea la situación del COVID, porque ustedes no tienen esa situación a la mano, es la información adecuada a la mano, ¿no? Entonces, si ustedes ven el inicio, especifica que deben ser situaciones que ustedes tengan a la mano, que tengan cómo realizar o desarrollar, ¿ya? Utilizando las herramientas que han venido estudiando dentro de todo el periodo lectivo. Las siguientes diapositivas que voy a mostrar, yo no voy a hablar mucho, son de links de los cuales están los libros que ustedes tienen en formato digital, ¿no? Entonces, cuando dicen la emergencia sanitaria por el COVID-19, texto de ciencias naturales, básica superior, etcétera, etcétera, ustedes es una sugerencia donde pueden encontrar información, aunque también pueden usar internet, páginas web, revistas digitales, recortes de periódicos. Si ustedes tienen periódicos o hay personas que tienen periódicos, pueden utilizar, o sea, a todo aquello que sustente su tesis. Eso sí, por favor, verifiquen las fuentes de información que ustedes tienen. No pueden poner cualquier información que sale en internet sin haber sido verificada, ¿verdad? Entonces, tienen que referenciar las fuentes. Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi trabajo a mano, y yo voy a poner como anexo una fuente de periódico, entonces voy a poner el recorte del periódico y en la parte de abajo tengo que poner tomado de Diario El Universo de tal día, de tal fecha, ¿ya? Eso se llaman derechos de autor, que no podemos obviar, aunque el trabajo sea a mano, ¿ya? Entonces, yo voy a pasar las diapositivas en manera lenta para que ustedes puedan reconocer, porque si ustedes no pueden utilizar los links porque no tienen internet, tienen los libros físicos en los cuales ustedes van a poder transcribir, ¿no? Entonces, ahí les dejo los links. Listo. El siguiente punto es estructura para el desarrollo del proyecto de grado. Generalmente es lo que es un estudio de casos. Dice, para escribir debemos conocer la estructura a través de la cual desarrollaremos el proyecto de grado, que es un estudio de caso. Como podemos observar en el siguiente gráfico, el proyecto de grado tiene 4 partes y en cada una de ellas pasos a seguir. En esta parte desarrollaremos las ideas que corresponden a cada paso. Cuando lleguemos al paso número 13, habremos terminado nuestro proyecto de grado. Aquí una aclaración, chicos. En esta parte iba un bosquejo general, pero para hacerlo, o sea, para explicarlo poco a poco, yo lo he dividido. Entonces ahí vamos a ir viendo poco a poco cuál es la estructura y la estructura
y la tipografía que se va a usar en cada uno de los pasos, ¿no? Entonces, al final de la inducción, voy a enviarles un archivo en donde ya está la estructura, así como se fue en el proyecto de emprendimiento, en donde ustedes lo que van a hacer es tener que llenar los espacios que faltan con las investigaciones del estudio de caso que ustedes están trabajando. Entonces vamos a proceder a, a ver este gráfico poco a poco. ¿Listo? Parte uno. Delimitación del estudio de caso. ¿Qué significa la palabra delimitar? Significa ponerle un límite, es decir, limitar para que nuestro estudio no se vuelva demasiado grande, ¿ya? Y pierda la objetividad que nosotros tenemos. Entonces, la parte uno o el capítulo uno en este caso, que es la delimitación del estudio de casos, va a estar formado por 5 pasos, que son la introducción, los antecedentes, la definición del estudio de caso, la justificación del estudio y los objetivos que son generales y específicos, ¿no? Eso es lo que está dentro de la estructura que corresponde. Entonces vamos a tener el paso uno en la introducción, tiene como característica que si el documento está escrito a mano, su extensión máxima va a ser una página. O sea, lo más que pueden hacer ahí para explicar va a ser una página. No puede ser menos, no puede ser más. Y si el estudiante está haciendo por medios digitales, es decir, usando una PC, eh, la extensión de esta introducción es de media página, es decir, corresponde a 250 palabras. Ahora, con el asunto de las palabras se cuentan todas las palabras. Por ejemplo, en el caso que dice extensión máxima una página, si el documento yo voy a contar extensión una palabra, máxima una palabra, uno una palabra, página una palabra, sí una palabra, el una palabra, documento una palabra, es una palabra, escrito una palabra, a una palabra y mano una palabra. Entonces yo aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras en esa pequeña frase. Entonces, así se realiza el conteo de palabras. Entonces dice que puede tener alrededor de 250 palabras y debe comprender un espacio de media página si es escrito en computadora. En la introducción deben escribir un resumen de su estudio de caso, en los cuales van a responder las siguientes preguntas. Primera, Primero, brevemente ustedes deben describir qué tema han seleccionado, cuál será su estudio de caso y cuál es el objetivo general del estudio de caso, ya en un primer párrafo. Es donde ustedes comienzan a describir brevemente, a hacer un resumen de qué es lo que constituye su proceso de investigación, por qué es importante realizar el estudio de caso, en qué les afecta en su vida cotidiana, su familia o de su entorno, porque esto es comunitario, y qué puede ocurrir si el problema continúa. Y van a terminar el estudio de caso, o sea, la introducción, especificando qué esperan que las personas comprendan con su estudio de caso. Es decir, aquí van ustedes a poner a través del siguiente trabajo, esperamos concientizar o concienciar a las personas en el uso y recursos de los objetos y el daño al medio ambiente, o esperamos concientizar a las personas en que la alimentación es algo saludable, o también puede ser, esperamos que las personas tengan unas medidas de prevenciones mayores en vista de que el virus está atacándonos, etcétera, 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 etcétera. Ya eso ya depende de la redacción y la creatividad que tenga cada uno de ustedes y del tema que hayan escogido, obvio, pues, ¿no? Entonces, en una página podríamos decir, van a tener 3 párrafos que van a describir ese proceso, el qué están haciendo, cómo lo van, o sea, por qué es importante,
cómo les afecta a ustedes, a su comunidad y qué es lo que quieren que a través de su trabajo realice la gente, ¿no? Que reflexionen, que hagan conciencia, que darles una instrucción de cómo deben ser llevadas las cosas, de eso se trata específicamente la primera parte, que es la introducción, el paso uno. Paso 2. Antecedentes. Origen del problema relacionado con el estudio de caso. La extensión máxima es una página, si el documento está escrito a mano. Media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. En este paso debe describir, contar la historia del problema con relación a su vida cotidiana, su entorno, su familia o la comunidad en la que usted pertenece, ¿no? Entonces ya tenemos la primera página, ahora vamos a la segunda si es escrito a mano. Si es escrito en computadora, recién es una página donde están las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué debe contestar esos párrafos o lo que usted tiene que hacer? Recuerden que tiene que ser en prosa. Ustedes no van a escribir la pregunta y la van a contestar. No. Tienen que hacer un párrafo, argumentar y que ese párrafo conteste esas preguntas. Es decir, una vez que ustedes redacten, van a leerlo y van a verificar que esas preguntas se estén contestando. Tienen que usar un lenguaje apropiado, una buena ortografía, no deben tener faltas ortográficas, el trabajo debe estar impecable, presentado, ya porque cada observación va a restarles puntos en su trabajo de grado. Y recuerden que el trabajo de grado es parte de las calificaciones globales de su nota de grado, ¿verdad? De su nota final. Listo. Entonces tenemos tres puntos que son que primero debemos identificar y describir el origen del problema, cuál es el problema, después el hecho científico o qué sucede en relación a ese problema, qué se tiene, cuáles son las consecuencias de aquello. Dice, ¿qué hacemos para resolver el problema? Nosotros, nuestra familia o nuestra comunidad, y qué no se ha hecho para resolver el problema. Eso bueno, dice hipótesis, causas y consecuencias, ¿no? Entonces, eso, identifique cuál es el origen del problema, qué se hace o qué se está haciendo para resolverlo y al final qué falta por hacer, pongámoslo así. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al paso número 2. Paso 3. Definición del estudio de caso. Descripción del problema relacionado con el estudio de caso. Dice, extensión máxima una página, si el documento es a mano. Media página o 250 palabras, si el documento es escrito en computador. En el paso anterior identificamos y describimos el origen del problema. Ahora vamos a detallar en qué consiste el problema. Entonces, de igual manera, en un párrafo argumentativo, en prosa, o sea, ustedes definen y explican de dónde se desarrolla nuestro estudio de caso, o sea, van a poner la parte geográfica, dónde están ubicados, en qué sector, en qué lugar, etcétera, etcétera. ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Es decir, nosotros, nuestras familias o la comunidad. Entonces, ustedes tienen que decir, a ver, vamos a estudiar en el sector de la Florida Norte, cooperativa de vivienda, tal y tal, familia tal, ¿ya? Entonces ustedes ven o verifican qué tan amplio va a ser su estudio. Dice luego, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema en nuestro caso? La organización familiar comunitaria, los derechos, la salud, la economía, el medio en que vivimos, etcétera. Es decir, tienen que ver cuáles son los puntos que intervienen para que afecten a los resultados de su estudio.
Es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando del COVID-19, la salud, la economía, la salud porque es parte de un virus, una emergencia sanitaria, la economía porque en algunos casos hay gente que vive el día y si no sale para no enfermarse, no tiene recursos económicos para combatir la enfermedad. Y algunos que se enfermen no tienen los recursos económicos para curarse, ¿no? Entonces, la investigación y el análisis de esos aspectos, ¿no? Y se cierra con a quién o quiénes afecta. Solo a usted como individuo, a su familia o a todos en la comunidad en donde viven. Entonces, ustedes tienen que especificar cómo, o sea, a quiénes se ven afectados por el problema que ustedes han planteado, o sea, o digamos, han detectado, ¿no? Entonces ustedes dicen, a ver, y eso depende del tema que cada uno de ustedes haya escogido, ¿no? Sea en la parte de convivencia, sea en la parte de salud, sea en la parte de derechos humanos, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de cómo debe ser redactado es el siguiente, dice, en el cantón Iñaquito, cercano a mi lugar de residencia, el número de personas contagiadas ha crecido en el último mes. Como ustedes están viendo, se está delimitando el espacio o el lugar en donde se está trabajando, ¿ya? Eso es para que no se expande el estudio, dice. El siguiente párrafo dice, a pesar de las disímiles medidas tomadas por el gobierno y la comunidad, existen aspectos asociados al incremento del número de contagios difíciles de controlar. La existencia de semáforos cerca, donde personas de escasos recursos salen a trabajar, pese al riesgo que corren para la propia vida. Como ustedes están viendo aquí, está hablando ya a quienes está afectando, ¿ya? Y en la parte económica, que como les estaba explicando, es necesaria en algunas ocasiones especificar el contexto de dónde se está trabajando, o sea, qué es lo que hay alrededor. Listo, entonces en esta parte ustedes van a escribir eso, cuáles son las situaciones sociales de salud económicas que tiene a cargo su proyecto, o sea, cómo se va a definir, ¿ya? En otras palabras, el contexto general en donde se desarrolla el problema que ustedes van a investigar. Paso 4. Justificación del caso de estudio porque es importante realizar un estudio de caso. Este trabajo va a tener una extensión de una página si lo está realizando a mano, media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Y en esta parte se describe cuándo surgió el problema, en qué consiste y cómo afecta de manera general a todos. Ya en este paso se va a justificar por qué se considera importante desarrollar un estudio de caso sobre el estudio del problema que ustedes están trabajando. Ya, entonces aquí dice, aquí se les da un ejemplo, ¿no? Dice, es importante o pertinente estudiar sobre el COVID-19, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos, podemos identificar si existen medidas que dan mejores resultados que otras o que son más fáciles de implementar o menos costosas. Entonces aquí ustedes van a decir, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando esta parte de aquí porque o sea, voy a estudiar sobre el COVID-19 porque es importante para mí, para la comunidad, podernos proteger de esta nueva enfermedad. Puede decir, voy a trabajar sobre la nutrición para los niños que están creciendo porque es importante que las personas tengan una buena nutrición, que tengan buenas defensas para no enfermarse de COVID. Puedo trabajar. Las personas vulnerables de tercera edad tienen que tener un refuerzo en su sistema inmunológico para que no les afecte el COVID o cualquier otra afección. Pues decir, las personas hipertensas, diabéticas, tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Las personas, o sea, ustedes tienen material para trabajar allí todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Si estamos hablando de medio ambiente, podemos ver cómo afecta la quema de basura al medio ambiente, ahorita la quema de monigotes, la falta de árboles, en cuanto a lo que es ahorita con el asunto del COVID-19, la creación de huertos en casa, ya también es una buena propuesta. En cuanto a lo que el uso de energía solar, el uso de energía hidráulica, es parte del medio ambiente también porque ya descontamina el ahorro de energía, ya.
En eso pueden hablar sobre los derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho de los niños. O sea, ustedes tienen mucho material para escoger. Lo importante es que ustedes sepan detectar cuál es el problema del que quieren hablar y sobre qué desean ustedes exponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de derechos humanos, pueden hablar sobre las etnias. Ecuador es un país multiétnico y multicultural. La discriminación, también pueden hablar sobre el tema. Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes y cómo se sientan cómodos al momento de detectar o manejar su tema de proyecto de estudio de caso. Paso 5. Objetivo general del estudio de casos. ¿Qué nos proponemos con este estudio? ¿Qué vamos a observar y describir? Extensión máxima del trabajo, media página si el documento es a mano, un cuarto de página o 100 palabras si el documento es impreso. Para poder establecer o poder realizar este paso dentro del capítulo 1, ya tenemos que definir qué es un objetivo. Nos dice aquí que el objetivo nos permite centrarnos y concretar la tarea que vamos a realizar sin distraernos con otros sucesos o problemas que son interesantes también, pero ajenos al que hemos escogido para desarrollar nuestro estudio de caso. En otras palabras, el objetivo es aquello que nosotros queremos lograr o queremos hacer del trabajo que estamos realizando. En este caso, dentro del estudio de caso, ¿para qué lo estamos realizando? ¿Ya? Si yo digo estoy estudiando o estoy viendo cuáles son las formas que tienen las familias de este sector en cuidarse, ok, pero ¿para qué? ¿Qué voy a lograr con eso? Puedo concientizar a las personas que están alrededor en el cuidado, puedo hacer que reflexionen, puedo elaborar un afiche, un protocolo de instrucciones de cómo se va a llevar el control de salud en los chequeos médicos. Si estoy hablando de dieta saludable, de personas, de alimentación y aumento de defensas, ¿cómo van a ser llevados? Crear un manual, crear un recetario, crear un protocolo. Entonces, eso. Ese es ¿cuál va a ser mi producto de la investigación que estoy realizando? De eso se trata el objetivo. ¿Cómo se redacta un objetivo general? Entonces, aquí en el instructivo que da lineamiento dice que primero el objetivo tiene que ser alcanzable. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con todo lo que necesitamos para hacerlo. Información, tiempo, etc. Ejemplo, no podemos proponernos escribir sobre el COVID-19 en alguna comunidad de Quito si vives en Pastaza. Es como si viviera aquí en Guayaquil. No podemos analizar la situación que ellos viven porque no tenemos la información de primera mano. Entonces, primero tenemos que ubicar nuestro objetivo dentro de la ubicación o sector o limitación geográfica a donde nos encontramos. Ahí vamos. Hablar de la comunidad y el sector en donde se encuentra. Dice, luego, la redacción de un objetivo debe iniciar siempre como un verbo en infinitivo terminado en ar, er, ir. Ejemplo, describir, analizar, caracterizar, conocer, identificar. En cuanto a la redacción de objetivos, ustedes pueden pedirle ayuda a sus tutores, en las personas que le toque describir el objetivo en el cual ustedes van a trabajar. ¿Ya? Tercero, cómo van a cerrar el objetivo o cómo van a tener la realización de su objetivo. Debe plantear qué va a hacer, cómo lo va a hacer y dónde lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, la primera parte, ustedes van a poner qué van a hacer en su objetivo. Entonces, pueden ustedes describir, concientizar, analizar, conocer, identificar las causas por las cuales se propaga el COVID-19 en la comunidad de tal, 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 para realizar un manual de instrucciones los cuales permitan eh, disminuir los contagios en ese sector. ¿Ya? Entonces ahí pueden tener ustedes un objetivo. Entonces tienen que redactarlo bien. El objetivo de su trabajo es lo más importante porque todo se va a centrar en eso. ¿Ya?
Entonces ahí ustedes pueden pedirle ayuda a sus tutores. Hay una larga lista de verbos en los cuales ustedes pueden trabajar para que ustedes puedan ver exactamente qué es lo que necesitan o quieren hacer. Por eso ustedes tienen que tener bien definidas qué cosas. Primero el problema que detectaron, cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las consecuencias y qué van a hacer para remediarlo. O sea, qué es lo que pueden hacer o qué producto podrían dar, con qué ustedes pueden aportar para que eso ya no siga sucediendo. Ya, entonces ahí ya tenemos los objetivos generales. Aquí ustedes tienen dos ejemplos de objetivos generales. Como ustedes ven, empiezan con un verbo. En este caso, en el primer párrafo dice conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio del COVID-19. Obvio que donde dice mi comunidad pueden poner de la comunidad tal y tal y tal y describir. No, eso está bastante generalizado. Y en la otra dice describir, que ese es el verbo, ¿ya? Como la decisión de culminar mis estudios generó nuevas oportunidades y transformó mi vida familiar. Puede ser laboral y o comunitaria también durante los 2 últimos años. Miren que usted, aquí tiene un límite de tiempo y está haciendo caso a la reflexión sobre las experiencias vividas de los 2 últimos años. Entonces, parte de eso, ustedes tienen que discutir primero lo que ustedes quieren hablar de su tema de trabajo y conversarlo con los tutores responsables para que les ayude a delimitar y con los verbos para que tengan sus objetivos. También tienen que tener en claro que todo objetivo general desencadena objetivos específicos, ¿ya? Es decir, ya yo voy a hacer de manera general, describo la decisión de cómo combinar mis estudios, pero mis objetivos específicos son a través de qué, ¿ya? Y tengo que enmarcar mínimo 3 objetivos específicos del trabajo que estoy realizando, en los cuales voy a poner en la primera, por ejemplo, dice describir cómo la decisión de culminar mis estudios generó nuevas oportunidades y transformó mi vida. Entonces, mi primer objetivo va a ser reflexionar, asimismo comienza con un verbo, describir, puede ser describir la situación en antecedentes de por qué fue mi decisión de retomar mis estudios a una edad tardía, ¿ya? Y ahí ponen. La siguiente objetivo específico, o sea, yo ya estoy poniendo, en los objetivos específicos se pone qué es lo que ustedes van a hacer para cumplir el objetivo general. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Ya? Entonces, ahí se describen todas esas cosas y ustedes van a necesitar ayuda de su tutor. Segunda parte, desarrollo del estudio de caso. Paso 6. La parte 2 o el capítulo 2, que ya netamente es el desarrollo de su investigación, comprende 4 pasos que son el paso 6, que es el desarrollo del marco conceptual, el paso 7, que es el marco metodológico, el paso 8, el análisis de los resultados obtenidos, o sea, la presentación de los datos obtenidos, y el paso 9, el análisis de los resultados que obtuvieron en el paso anterior, ¿no? Entonces, es algo parecido a lo que hicieron en las estadísticas en emprendimiento y pueden utilizar las mismas herramientas o parecidas. Listo, entonces la extensión de este trabajo es de 3 páginas si el documento es manuscrito y de 900 palabras si el documento es impreso. Tienen que tener en cuenta la cantidad de palabras. Pueden ser máximo 2 páginas o 900 palabras según sea el caso. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con el paso 6 que dice que se deben definir los consejos generales y específicos para analizar el problema que ustedes han detectado. No se olviden que todo esto gira a través del problema que ustedes han identificado, ¿verdad? Las causas, las consecuencias, qué se ha hecho y qué se ha hecho para resolverlo, ¿no? Esquema número 7, marco conceptual. Entonces aquí vamos a ver cómo se va a desarrollar el marco conceptual.
Dice, primero hay que identificar los conceptos claves. Por ejemplo, si el tema es COVID-19, deben conceptuar las clases de enfermedad, virus, contagios, salud, sistema inmunológico. Esos serían los conceptos claves. Todos los temas deben tener conceptos claves, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que ustedes quieran hablar de nutrición, tendrían que hablar, o sea, si son vida sana, enfermedades, sistema inmunológico. Ustedes tienen que identificar cuál es la palabra clave para que ustedes puedan a través de eso sustentar su investigación. Entonces dice, desarrollar los conceptos mostrando la relación entre ellos, así como las principales ideas que encontremos en las diferentes fuentes de información. ¿Ya? Recuerden que si ustedes trabajan con COVID, hay muchas fuentes de información a través de Internet, pero deben ustedes justificarlas, ya deben referenciarlas con autores, fechas, libros académicos, si son artículos de revistas, cómo se referencian cada una de ellas, ¿no? Y tienen que referenciar con nombres de autor, quiénes son los dueños de esos conceptos o quiénes son las personas que han, médicos, doctores en este caso, ¿no? Quienes la OMS, que es quien ha dado cuáles son las mayores disposiciones y la información sobre el COVID-19. Lo mismo en cada uno de los temas. Ya, si ustedes hablan de los derechos humanos, tienen que referenciar dónde están los conceptos, qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, qué son derechos, a qué se llaman derechos humanos, qué corresponden los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso también depende mucho de la construcción del tema. Ahí también se sugiere la asesoría de su tutor en cuanto a las palabras claves, porque de acuerdo a las palabras claves, ustedes van a ir tomando sus referencias. Si Dios lo permite, vamos a utilizar nosotros para la construcción del proyecto dos herramientas que son de la denuncia del tema de investigación y el cuadro de la matriz de evaluación de variables, ya, en donde ustedes ya van a poner y conceptuar cuáles son las palabras claves. Eso lo van a trabajar con su docente, ¿ya? Entonces dice, una vez que ustedes ya tengan las palabras claves, deben identificar y desarrollar las ideas encontradas sobre otros conceptos asociados a las claves. Por ejemplo, ustedes hablan de enfermedad, el concepto de enfermedad, cuál es la definición que la Real Academia le da a la palabra enfermedad. Un autor que diga o dos autores que sustenten que es la enfermedad y el parafraseo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dice, el Real Academia de la Lengua define que enfermedad es la falta de salud o el deterioro del sistema, de los sistemas y la operación del cuerpo y todas esas cosas. Ojo que no estoy leyendo él, lo estoy, está mi cerebro nomás trabajando. Si eso le dicen ellos, ustedes tienen que interpretar ese concepto o esa referencia que ustedes están tomando, ¿no? Si a mí me dice, entonces yo puedo decir, una vez que termine la referencia y poner en la parte de abajo, decir, entonces de acuerdo al concepto anterior, las enfermedades deterioran el sistema provocando en las personas malestares y en su salud, ya, eso, parafrasear. Normas, reglas, medidas de contingencia. Y dice, cerramos este paso y revisamos el marco conceptual para asegurarnos de haber presentado con claridad todos los conceptos requeridos y la relación entre ellos. Trabajen unas 3 o 4 palabras máximo en relación. No hagan demasiadas. No les va a dar el espacio y tampoco les va a dar el tiempo. Claro que en cualquier trabajo de investigación, mientras más fuentes y argumentos tengan, es mejor, ¿verdad? Pero ustedes les dan un campo de 900 palabras para esto. O 2 páginas. Entonces ustedes en 2 páginas tienen que buscar conceptos que desarrollen o que den validez a su estudio. ¿Ya? Entonces yo voy a hablar del COVID, sí, pero con lo que dice la OMS, con lo que dicen los médicos aquí en Guayaquil. Julano de Tal es el médico
jefe del departamento de neumología del hospital tal, y él dice esto, lo cual significa tal cosa, ¿ya? Entonces, eso también tienen que ayudarse. Tienen que especificarlo. Mientras más argumentos tengan, su proyecto es más válido porque está con la seguridad de que eso les han transmitido las personas especialistas en el tema. Paso 7. Marco metodológico. ¿Qué y cómo vamos a hacer para analizar el problema planteado? La extensión máxima de este punto son 2 páginas si el documento es a mano, 1 página o 500 palabras si el documento es escrito en computador. En este paso se debe explicar qué se va a hacer para poder analizar la situación y cumplir nuestro objetivo. Como el estudio de caso es de tipo descriptivo, la metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática en particular, cercana a nuestro entorno personal, familiar y o comunitario según corresponda. Nos centramos en describir qué pasa o qué sucede. Entonces, el marco metodológico en todo proceso de investigación es el que nos dice o donde nosotros vamos a describir eh, cuáles van a ser los métodos o las formas que vamos a hacer investigación para darle validez a nuestro estudio. Por ejemplo, en los proyectos de emprendimiento eran las encuestas y las cifras que enviaban las preferencias de las personas. Aquí también pueden haber encuestas. ¿Qué le parece a usted sobre las normas? ¿Está usted dispuesto a acatar las normas, los toques de queda, en cuanto, o sea, ya eso depende del tema que usted esté trabajando, ¿no? Lo que implica aquí es describir cuáles son los métodos en los cuales yo voy a obtener la información que va a servir de base para emitir mi análisis y mi opinión, ¿verdad? Y mis recomendaciones al final para superar el problema que hemos detectado. Marco metodológico. Para la estructura del marco metodológico tenemos que considerar lo siguiente. Recuérdense que esto se puede realizar en una sola página según la descripción que nos dieron. Entonces, primero hay que seleccionar las técnicas que se van a utilizar y describirlos. Por ejemplo, técnicas cualitativas, entrevistas de observación, análisis de contenido, que son las que se pueden contar, ¿ya? Es decir, si yo hago unas entrevistas, cuento cuántas respuestas positivas, afirmativas o las apreciaciones que se han tenido cada uno de los entrevistados, ¿ya? Dice luego, las técnicas que utilicemos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual en nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o la comunidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es que nosotros no vamos a usar, por ejemplo, un método de entrevista si yo estoy pidiendo, si yo quiero saber cuál es el índice económico o cómo ha afectado económicamente la crisis sanitaria a los hogares del sector en donde yo estoy. ¿Por qué no voy a hacer una entrevista? Porque tendría que hacer muchas y deberían y son muy subjetivas, ¿ya? Entonces, podría ser una encuesta, sí, o podría ser una ficha de observación, es decir, donde yo verifique de acuerdo a los puntos que yo estabilice cuál es la situación de los sujetos estudiados, ¿no? Entonces, necesitan identificar la herramienta adecuada para el estudio que ustedes van a realizar del tema del problema que del problema que ustedes han identificado, ¿no? Y cómo cierran, o sea, cómo terminan ese esquema, dice planificar y tener un cronograma de trabajo, eso lo tienen que elaborar, que defina dónde, cuándo y cómo. Dónde voy a revisar las entrevistas, cuándo las voy a hacer, cómo voy a entrevistar y en este caso a quién o quiénes, ¿ya? Entonces, esto netamente es una planificación. Con ayuda de su tutor pueden presentar su cronograma en fechas. Recuerden que las fechas de inicio y cierre del el proyecto de grado son bastante cortas, apenas son 4 semanas y hay que hacer un seguimiento continuo. Los tutores van a hacer seguimiento cada semana del avance del trabajo que ustedes están haciendo. O sea, no es como el proyecto anterior que se les dio las instrucciones y ustedes lo entregan al final. Acá no, acá cada etapa va a ser evaluada con una calificación por parte de los
tutores. Entonces, no es que van a aquellos que puedan terminarlo antes, bueno, deberán ponerlo a calificación a su tutor guía, pero no se van a poder extender los plazos de cada semana. ¿Ya? Entonces ya eso tienen que trabajarlo con sus tutores. Y el cronograma de trabajo también. ¿Ya? Entonces, listo. Recuerden que el plazo, yo creo que ya les pasé los plazos, están a partir del 10 de enero al 14 de febrero, ya tienen que estar terminada el proyecto. O sea, si es antes del 14, creo que estaría bien, ya, para aquellos que puedan, o hacer ya el último capítulo. Listo. Podemos utilizar el número de técnicas que necesitemos para lograr el objetivo planteado. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al tema de investigación que nosotros vamos a tener, vamos a seleccionar el tema la técnica que sea adecuada para poder realizar nuestro trabajo de investigación. Entre estas técnicas encontramos la entrevista. Esto quiere decir que es un cuestionario de preguntas hechas entre dos personas. Puedes entrevistar dos o tres personas al mismo tiempo, pero a todas tienes que hacerle el mismo tipo de preguntas, ¿no? Entonces, para usar la técnica de la entrevista, debes tener planificado lo siguiente: a quién o qué características deben tener las personas que van a entrevistar, ¿ya? Y por qué se considera importante escuchar a la persona que va a entrevistar, o sea, qué connotación tiene para su trabajo de investigación. Tienen que poner, por ejemplo, detalles. Al momento de iniciar una entrevista, tienen que poner cuáles son las características que tiene y por qué lo entrevistan. Por ejemplo, yo no voy a investigar o hacerle una entrevista a una persona, a un comerciante, digámoslo así, si mi tema es relacionado con la salud. Entonces, si yo tengo un tema de salud, busco opiniones de personas que están encaminadas en eso. Por ejemplo, en nutrición, a nutricionistas, médicos, hago investigación de artículos científicos por internet, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a una entrevista de la salud. Si yo voy a hablar sobre la parte económica por la crisis sanitaria, entonces ahí sí voy a entrevistar a comerciantes, voy a entrevistar a personas de familia, o si estudio la economía familiar dentro de los tiempos de pandemia para personas que no tienen un trabajo formal, ¿no? Entonces ahí investigo la economía familiar y ahí entrevisto a los miembros de la familia que son económicamente productivos. De eso se trata. O sea, tienen que escoger bien y cuáles son las características y las personas que van a aportar opiniones a través de su estudio. Se les recomienda también que utilicen los medios digitales que ustedes tengan: una libreta de apuntes, la grabadora de audio del teléfono para que ustedes puedan captar, o sea, su libreta para apuntar las preguntas y ciertas cosas o parámetros que vayan surgiendo a través de la entrevista, y una grabadora en donde ustedes puedan captar. Eso sí, tienen que decirle a la persona que está siendo grabada, ¿no? Y para que ustedes puedan retomar y recoger o referenciar las opiniones de las personas a las cuales ustedes entrevistan. Deben preguntar lo mismo a todos los entrevistados, porque aunque las preguntas sean las mismas, los puntos de vista y contextos son diferentes y se deben elaborar una batería de preguntas. A todos les deben preguntar lo mismo y tienen que estar las preguntas relacionadas dentro del tema que ustedes van a realizar. Entonces, en cuanto a las preguntas, si es necesario, pueden conversar con el tutor encargado para que les ayude a elaborarlas, ¿no? Referente a lo que ustedes quieren o desean saber. Dice: la batería de preguntas debe ponerse en los anexos del proyecto de grado. ¿Por qué está señalado con rojo en las diapositivas? Porque si bien es cierto, ustedes no van a poner todas las respuestas dentro del trabajo de grado, sí van a poner el modelo de la entrevista que ustedes van a realizar. Se recomienda para ello
sí, que ustedes realicen un formato, pueden hacerlo en una hoja de Word los que están trabajando en computadora y si no están y si están trabajando a mano en una hojita bien presentadito, eso sí, cuáles van a ser las preguntas que ustedes, solo las preguntas, ¿no? Bien bonito, con nombres, apellidos de las personas a las que están entrevistando, las características principales y cuáles son las preguntas que se aplicaron. O sea, pero no le van a poner quién es, no solamente nombre y dejan el espacio, fecha, dejan el espacio. Entonces esos los formatos pueden hablar con su tutor guía, ¿ya? Y el modelo de entrevista pueden hacerse personalmente a las personas que están en su casa, por teléfono, por correo o por WhatsApp, o utilizando los medios digitales. Y eso ya depende netamente de ustedes y de cómo lleven el trabajo que se les está dando o encargando. Listo. Entonces no se olviden, tienen que poner solo el modelo, no toda la información. Solo el modelo debe ir en los anexos y cuadrarlos con el número de anexos a los que va. ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos primero el anexo de la ubicación geográfica en donde va a ser desarrollado el proyecto, que eso va dentro de la introducción, ese es su anexo 1. Su anexo 2 es sobre las fotos de las situaciones que usted o la problemática que usted está presentando. El anexo 3, o sea, ustedes tienen que ir numerando el anexo y referenciando en dónde se encuentra dentro de su trabajo. Otra de las técnicas que se pueden realizar es la observación. Dice, si seleccionamos esta técnica debemos elaborar una ficha y comentar los aspectos que tendremos en cuenta para la observación. ¿Qué vamos a observar? ¿A quiénes vamos a observar? ¿Por qué consideramos importante observar? ¿Dónde vamos a observar? ¿En qué horarios vamos a observar? En esta parte del documento debemos decir que la ficha de observación utilizada se encuentra en el anexo número del proyecto de grado del estudio de casos. Recuerden que todos los anexos deben ser numerados, ¿no? Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Ya, dependiendo de lo que vayan a hacer y en el orden que vayan apareciendo de acuerdo a la información que ustedes están presentando. Las fichas de observación es más o menos como una bitácora en donde ustedes van a poner las observaciones o aquellos que llamen la atención dentro de cada uno de sus trabajos. Pueden hablar con su docente tutor respecto a ese método de observación en el caso de que lo utilicen. Ya no se olviden, ustedes pueden usar el método que ustedes necesiten o requieran dependiendo de la situación o aquello que estén investigando, ¿no? Como les dije, hay diferentes métodos de hacerlo o realizarlo. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el comportamiento de las personas que han estado en la cuarentena respecto a su entorno social familiar, entonces tengo que ver cuáles son las reacciones que tienen los diferentes miembros de la familia en cuanto a las características de la cuarentena, ¿no? Que es el aislamiento social. Eso es lo que especifica este espacio. O sea, es una de las técnicas que pueden usar, no necesariamente la que van a hacer. Dependiendo del tipo de estudio que ustedes realicen, escogen la técnica. Para eso van a necesitar ayuda de su tutor eh, que les pueda guiar de cómo utilizarla. 3. Análisis de contenido. Consiste en obtener información sobre el estudio de caso seleccionado a través de diferentes fuentes, textos escolares, periódicos y televisión, radio, internet, plataformas educativas, etc. Debemos aclarar qué fuentes se utilizarán y las fuentes utilizadas deben ser presentadas al final del proyecto de grado, estudios de caso, en referencias. Para ello tenemos que anotar siempre los datos asociados a la fuente. Por ejemplo, programa de televisión o noticiero canal donde escuché la noticia, qué día, fecha y quién dio la noticia. Entonces, dentro del análisis de contenidos para aquellos quienes están haciendo el trabajo digital, o sea, en PC, ustedes pueden tomar referencias de revistas, libros digitales. Cuando hablo de referencias, hablo de argumentar por medio de párrafos, textos o palabras
literales, que quiere decir tomadas exactamente como la dijeron, y hacer un análisis de lo que se ha dicho ahí. Por ejemplo, se me ocurre que dice, ustedes al momento de su redacción ponen la noticia, pues no, el COVID-19 ingresó al Ecuador el 29 de febrero del 2019. Entonces ustedes ponen ahí literalmente la noticia y hacen la referencia. Una vez que ustedes ponen la noticia de la que tomaron, en la parte de abajo ustedes tienen que sustentar la fuente, ¿ya? Entonces, en la parte de abajo ustedes van a poner de dónde es que tomaron la información. Si la toman de algún libro, tienen que poner el autor del libro, tienen que poner el año de publicación, tienen que poner el capítulo, párrafo, línea en la cual está textualmente lo que ustedes están referenciando, ¿ya? Una vez que ustedes ponen el artículo y ponen la referencia, más abajo tienen que poner cuál es su análisis de esa noticia. Ya, pero eso ya depende de la redacción que ustedes le den. Por ejemplo, si yo veo la noticia, en Guayaquil los casos de COVID aumentaron en el mes de marzo por fuente Diario El Universo del 23 de marzo, sección noticias, ¿ya? Se me ocurre. Entonces usted, una vez terminado eso, en la parte de abajo donde podemos observar que a través de los medios de comunicación, televisión, radio y prensa, se comunicó a los ciudadanos que el aumento de casos COVID es alarmante, por cuanto solicitan a la ciudadanía tengan los cuidados necesarios. ¿Me explico? Entonces, una vez referenciado el párrafo, ustedes tienen que hacer el análisis de la noticia, el artículo de opinión, la revista digital de los que ustedes están tomando. O sea, tienen que poner el párrafo y aparte analizarlo. O sea, su apreciación de ese, de ese, de esa noticia que están tomando como referencia, ¿no? Tienen que conversar con sus tutores también. En todo el proceso ustedes van a estar acompañados del docente tutor, por tanto, las inquietudes que tengan tienen que comunicarse a través de él, ¿ya? Y se va a hacer un seguimiento semanal de esos trabajos. ¿Listo? Paso 8. Resultados obtenidos. Extensión máxima 2 páginas si el documento es escrito a mano. Una página o 500 palabras si el documento es escrito en computador. En esta parte se deben presentar todos los hallazgos o aquellos descubiertos de los resultados presentados que deben estar articulados con los conceptos y estrategias metodológicas utilizadas. Para esto ustedes van a necesitar, o durante todo su trabajo van a necesitar un cuaderno de campo, es decir, donde vayan apuntando o recopilando toda la información. O sea, el cuaderno de campo es un concepto, ¿no? El cuaderno de campo puede ser efectivamente un cuaderno, una carpeta, pueden ser hojas, como ustedes quieran, en donde vayan yendo y recopilando la información que necesitan para poder armar su proyecto, ¿ya? Entonces, de acuerdo a qué cosa, a las fichas de observación, a las entrevistas que han hecho, al análisis de los reportajes, las noticias que ustedes han recopilado. En el caso de los estudiantes que estén realizando su trabajo manualmente, si tienen que referenciar una noticia o algo, en el anexo pueden poner el recorte de periódico, ¿no? No lo van a poner dentro del trabajo, solo hacen la referencia y en el anexo el recorte. Aquellos que están haciendo digital van a hacer en su anexo, pueden copiar y pegar las imágenes o los reportajes a los cuales han hecho referencia, ¿no? Pero no se olviden de que todos deben estar referenciados. ¿Qué quiere decir referenciados? Poner quién es la fuente de la información. Si ustedes utilizan páginas web, tienen que poner de referencia de qué página web lo tomaron. Copian y pegan el link URL, ¿ya? Y lo ponen. Referencia o la webgrafía, como se llama también, ¿no? La bibliografía cuando son libros, la webgrafía cuando los toman de libros digitales. Entonces, si los toman de artículos de periódico, tienen que referenciar el diario, la fecha, año, mes y día en que salió la noticia y si tiene el autor de la noticia, ¿no? De quién redactó la noticia.
¿ya? En el caso de revistas, la edición, qué revista, qué edición del mes, la publicación, el autor y la página. Bueno, cada uno de ellos referencian párrafos y en el caso de libros tienen que referenciar páginas y línea, ¿ya? Pueden ayudarse también con las normas APA, eso, o pueden buscar por internet la manera de cómo referenciar artículos de periódicos, revistas, etcétera. Ahí les dan una guía más o menos de qué es lo que van, cómo lo van a poder referenciar. Entonces, aquí dice que yo ya tengo que tener todo lo que yo he recopilado para preparar ya cuál van a ser mis conclusiones, recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí no creo que tengan problema de recopilar o concentrar toda la información que ya han venido trabajando. Listo. Eh, un ejemplo del caso anterior dice, por ejemplo, en el marco metodológico explicamos que realizaríamos 2 observaciones al día, una de las 9 a las 10 y otra después del toque de queda, de 3 a 4. En los resultados obtenidos podemos decir primero si cumplimos con lo planificado y luego qué observamos y con qué periodicidad. Durante la semana del 8 al 12 de junio, diariamente se realizaron 2 observaciones, una de 9 a 10 y otra después del toque de queda. Recuerden que cuando nosotros hablamos del marco metodológico, hablamos de la manera en que íbamos a hacer nuestra investigación. Entonces aquí ya está expuesta, ¿no? Dice, durante la semana del 8 al 12 de junio, diariamente se realizaron 2 observaciones, una de 9 a 10 y otra después del toque de queda de 3 a 4. En la comunidad, Recuerden que siempre tienen que limitar su espacio. Entonces siempre tienen que poner el lugar, el sector, la zona en donde están recopilando la información. En este tiempo se pudo observar que martes y jueves los jóvenes de la comunidad no respetan el toque de queda ni las medidas de distanciamiento establecidas para evitar el contagio por COVID-19. Términos del marco conceptual relacionados, distanciamiento, contagio, virus. Sí, como parte de la evidencia de los resultados obtenidos, se presentaron láminas, fotografías, recortes de periódicos, revistas. En esta parte del documento debemos especificar en qué número de nuestros anexos podemos encontrarlo. Entonces, ahí tienen ustedes, una vez que ustedes hacen párrafo de referencia del estudio, de los resultados que han obtenido y de exponer qué es lo que han encontrado, tienen que poner la referencia, o sea, las fichas de observación. Si ustedes están haciendo un proceso de observación, que es una de las técnicas, tienen que tener el modelo de la ficha de observación, ¿ya? Y poner que corresponde al anexo número tal, ¿ya? Que lo tienen que referenciar aquí. Paso 9. Análisis de los resultados. Para este trabajo ustedes tienen una extensión máxima de una página para su elaboración, si el documento es a mano, media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Ya, pueden estar divididos en varios párrafos y eso lo escogen ustedes. En este paso 9 vamos a revisar el análisis de los resultados. Debemos dar respuesta al objetivo planteado, es decir, qué aspecto tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica y hacer un análisis individual de la información que hemos recolectado, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos toda la información, nos toca ya poner por escrito cuál es nuestra opinión objetiva, individual y crítica de lo que hemos observado o encontrado, ¿ya? Y se parte de generalizaciones. Por ejemplo, dice, debemos ubicar cuáles son las generalizaciones encontradas. A través de las entrevistas se pudo apreciar el respeto y amor hacia los adultos mayores y las familias que se pegan a las medidas de prevención planteadas en el marco conceptual del presente estudio de caso. Y si se han podido mantener a sus adultos mayores libres de COVID-19. Entonces, generalizaciones parte de que de cosas que todos tienen en común. Entonces yo tengo que explicar de las entrevistas que yo he hecho que tienen en común todas las personas que entrevisté. Segundo, relación.
entre todo lo que se ha planteado en el marco conceptual y los resultados debe haber relación. Y entonces yo no puedo empezar hablando sobre el COVID y terminar hablando sobre la nutrición. Ya, entonces tengo que enfocarme. Para eso hay que hacer bien las preguntas. No hay que preguntar cualquier cosa por preguntar, sino de ¿cómo es que se llama? De lo que realmente tenga relación con nuestro tema. Listo. Por ejemplo, dice, si nuestro objetivo era conocer las ventajas y desventajas de las medidas adoptadas por las familias de mi comunidad para evitar el contagio de COVID-19, debemos mencionar las ventajas y desventajas que fueron encontradas y por qué. ¿Ya? O sea, ir a lo que fuimos y debemos revisar nuestro objetivo. ¿Ya? No se olviden que los objetivos parten de los verbos en infinitivo, que eso tienen que trabajar con su docente tutor. Entonces, por medio de él, ustedes pueden limitar su objetivo para que no se desvíen del tema principal. O sea, qué es lo que querían hacer y qué es lo que encontraron. Parte 3. Conclusiones y recomendaciones. Aquí ya hemos llegado nosotros al paso número 10, ya estamos cerquita de terminar nuestro proyecto. Recuerden que de manera general son 13 pasos. Entonces, en el capítulo 3 o la tercera parte, son dos pasos. El paso 10, que es el desarrollo de las conclusiones, y el paso 11, que es el desarrollo de las recomendaciones. Listo. Entonces decimos que para las conclusiones tendremos una extensión máxima de una página si el documento es escrito a mano y media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Plantearemos todos aquellos argumentos del marco conceptual que pudieron constatarse, verse, demostrarse en la práctica a través del desarrollo de nuestro estudio de caso y cuáles no. ¿Ya? Entonces, en el paso 10, vamos nosotros allá a poner bajo nuestro criterio cuáles son las conclusiones del estudio, o sea, las conclusiones que ustedes como investigadores han realizado del estudio que han hecho. Es decir, si nosotros estamos estudiando el asunto de las medidas de seguridad que se adoptan por el COVID, vamos a poner lo que hemos encontrado. Bueno, entonces ustedes van a ir redactando de forma argumentativa, ¿verdad? Literaria, en prosa, y van a poner de acuerdo al estudio realizado, de entre las fechas tal y tal, en la comunidad tal y tal, se ha estudiado, se ha observado que las personas de la comunidad tal conservan las medidas de seguridad o no conservan las medidas de seguridad. Eso ya depende del resultado que le den los estudios, ¿no? Por lo cual concluimos que se necesita más información, se necesita más conciencia social, por cuánto esto va a ser, o sea, ahí ustedes argumentan y dicen por qué, de acuerdo a los estudios que han realizado, se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿ya? Con los objetivos que ustedes están con los, ¿cómo se dice? Con las situaciones que ustedes están observando. Paso 11. Recomendaciones. Una vez que ya nosotros ya sacamos nuestras conclusiones, ya vemos qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que no se ha cumplido dentro del trabajo que hemos estado haciendo. Nos toca realizar las recomendaciones. Para ello, el trabajo va a estar dividido acá con una extensión de una página si el documento es escrito a mano y media página o 250 palabras si el documento es escrito en computador. Sobre la base de estos resultados obtenidos, el análisis de los mismos se van a desarrollar las siguientes ideas. ¿Qué se puede hacer para solucionar o mejorar el problema o situación y cómo podremos hacerlo? Ojo,
no van a poner las preguntas, solo van a poner las recomendaciones. Por ejemplo, ustedes ponen conclusiones. Se concluye a través del estudio realizado, las observaciones y la investigación hecha, que las personas del sector tal y tal y tal y tal, o la comunidad tal y tal y tal, que está ubicada en tal parte, no cumple con las medidas de seguridad en vista de que las personas tienen que ir a trabajar. Se me ocurre a mí, ¿no? Y en recomendaciones, ¿qué se recomienda? Primero, difusión a nivel social de las medidas de seguridad, prevención en relación a hacer una campaña publicitaria para que el sector, o sea, esas son las ideas que ustedes proponen, ¿ya? No van a poner la pregunta, o sea, no van a poner recomendaciones, ¿qué podemos hacer para mejorar? No, solamente van a poner las ideas que tienen ustedes para mejorar la situación que ustedes han observado, en primera. En segunda, las recomendaciones que tienen que ser relativas a lo que ustedes están trabajando. Miren, como ya les he dicho, ustedes tienen muchas coberturas para poder trabajar en el estudio de casos. Nutrición, medio ambiente, reciclaje, la parte económica, en la parte democrática, en la parte de derechos humanos, en la parte de salud. O sea, ustedes tienen muchos temas, no se enfoquen solamente en uno. Pueden, como les dije, haber proyectos muy parecidos, pero siempre van a ser canalizados a través de temarios. No pueden haber dos temas iguales. Y las recomendaciones no van a ser iguales tampoco, ¿no? Entonces, traten de manejar la información que tienen, la poner en evidencia su nivel investigativo, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer, realizar o desarrollar este proyecto. Listo, llegamos. Cuarta parte, referencias y anexos. Este es nuestro último capítulo en relación al estudio de casos, al proyecto de grado, en los que tienen igual dos pasos, que son el paso 12, que es la presentación de las referencias utilizadas, y el paso 13, la presentación de los anexos, ¿no? Y entre paréntesis tiene si hubiera anexos. ¿En qué casos? Técnicamente en todos los casos deberían tener por lo menos una referencia. En el caso de que entrevisten a familiares, tienen que poner el modelo de entrevista, o sea, todos siempre van a tener anexos. Ya, en el caso de que no haya anexos es muy, muy raro, y eso lo tiene que calificar su docente tutor en el momento en que ustedes presenten los temas, ¿no? Entonces tenemos paso 12, referencias. Siempre se debe presentar al menos una referencia, eso ya les he dicho. Si ustedes están hablando, no, Miss, yo solo entrevisté a personas de mi casa, entonces ninguno de ellos tengo referencia. No, cuando ustedes vayan a poner, tienen que poner fuente, fuente Juliano de tal persona, o sea, tal persona de tal cuál es su acción y su importancia, ¿ya? Entonces, eso en sus fuentes, porque ellos son sus fuentes, ¿ya? Dice, también van a presentar, por ejemplo, en la parte geográfica el mapa, entonces ya tienen un mapa, un croquis, aquellos que están haciendo a mano, del sector en donde ustedes están realizando su estudio o investigación. Van a presentar los modelos de las encuestas, entrevistas, fichas de observación, bitácoras que ustedes realicen. Van a poner también los cuadros de información en el caso que hagan encuestas, los cuadros estadísticos si tienen, o si los necesitan, o si han hecho una encuesta en línea, por ejemplo, como la que hicieron en el trabajo de emprendimiento. Abarcan una población y ahí sobre eso tienen resultados, que también lo pueden hacer, y ponen los cuadros estadísticos como referencia. ¿Ya? Entonces ahí también ese es otro anexo. Si van a utilizar noticias, periódicos, también tienen referencias. O sea, ustedes no creo que haya un trabajo sin referencias. Lo más es cuando ustedes hacen algún tipo de observación en, ¿cómo es que se llama? Digamos, en el área de los huertos en casa.
Entonces ahí sí las plantas no le van a hablar, pero usted como referencia de eso tiene las fichas de observación, de cómo las ha visto crecer, en qué tiempo crecen, cuál es su nivel de productividad, etcétera, etcétera. Igual van a tener referencias en eso, ¿no? ¿Qué le pide? Organizar las referencias por tipos, referencia de textos escolares, de la internet, de los programas de radio, de televisión o noticiero. Por eso es importante que ustedes tengan una libretita o un cuaderno de campo para que cuando ustedes capten alguna referencia que tengan, la apunten para que no se les olvide, porque las van a necesitar. No es solamente, yo lo vi en televisión. No, la vi en televisión, en qué canal, en qué transmisión, quién dio la noticia. Esas cosas son las que van como referencias, ¿no? Entonces dice, si requerimos información adicional para presentar y organizar nuestra bibliografía, podemos consultar al docente tutor asignado a revisar. O sea, siempre van a tener al docente que les esté ayudando en el acompañamiento y en las referencias que ustedes tengan que trabajar en su proyecto de grado, ¿no? Entonces, no se olviden de él, no es solamente para que les reciba, para que les ayude y para que les asesore en cuanto a la elaboración del proceso de hacer su estudio de caso. Paso 13, anexos. Ya, este es nuestro último punto del último capítulo de nuestro proyecto. Y entonces aquí me dice, los anexos deben ser numerados a lo largo del desarrollo del documento. Las baterías de las preguntas. Cuando se habla de baterías se refiere al modelo del cuestionario, ¿no? Entonces es lo mismo. Batería de las preguntas para entrevista. Si han hecho observaciones, la fecha de observación. Si han hecho estadísticas, cuenteo, muestras, los gráficos que han hecho para eso. Si tienen láminas o fotos. Láminas en el caso, por ejemplo, que yo digo voy a referenciar una noticia, en mi argumentación pongo el texto y pongo mi análisis y en el anexo puedo poner o pegar el recorte de periódico, bien bonito, aquellos que están haciendo a mano, y ese es mi anexo también de donde tomé yo la información, ¿ya? Fotos de lo que ustedes han visto, de lo que es convivencia, puede ser recolección de basura, de las tareas del hogar, de las tareas de la casa, en lo que es reciclaje, si ustedes han trabajado con reciclaje, las fotos de cómo reciclan, la clasificación, si hablan de la energía solar y medio ambiente también, si hablan de COVID, las fotos que se han circulado por internet, ustedes pueden poner allí, eso sí, siempre deben ir referenciados y en una numeración, ¿no? Entonces, en el orden que van apareciendo en su trabajo. Ya, entonces de eso se trata los anexos. Todo eso va a ser parte del respaldo del estudio que ustedes están haciendo. Formato para la entrega del proyecto de grado estudio de caso. Ok, aquí ya se van a dar las disposiciones generales porque se presentan al final para que todos tengan claro o aclarar aquellas pequeñas cositas de que ustedes necesitan saber para la presentación del trabajo. Recuerden que la presentación del trabajo también tiene un puntaje, ¿no? Si se presenta a tiempo, tiene un puntaje. Si se presenta a destiempo, tiene otro puntaje. Entonces dice, para los estudiantes que no tienen acceso a computadores, es decir, van a realizar su proyecto a mano. Tiene que ser legible, tiene que ser en una letra, o sea, tiene que ser legible. O sea, se tiene que poder leer, tiene que tener buena ortografía, tiene que tener buena presentación. ¿Ya? Puede ser manuscrito, entregado en hojas de cuaderno o hoja A4 blanca. Se les recomienda que verifiquen los márgenes de las hojas y la extensión puede ser 12 páginas. ¿Ya? La numeración del documento es en la esquina inferior derecha. Entonces todas las páginas desde la carátula tienen que ir numeradas. ¿Ya? Entonces eso específicamente para aquellos que van a hacer su trabajo a mano, que no pueden hacerlo en computadora y tienen que tener una muy, muy bonita presentación. No se olviden de cuidar la ortografía, de cuidar la presentación, aparte del contenido, ¿verdad? Entonces, eso para los que no tienen acceso a computadora. Como notas adicionales para aquellos estudiantes que van a utilizar o tienen acceso en computador, tienen las siguientes disposiciones, que son
Márgenes. Se recomiendan los márgenes para las páginas del contenido del trabajo escrito en una hoja 4, en donde van a tener 2.54 centímetros o 1 pulgada en marginación por cada borde de hojas, ¿no? En superior, inferior, izquierda, derecha. En cada párrafo deben hacer una sangría, es decir, dan 5 tabs o dejan 5 espacios al inicio de cada párrafo, ¿no? Eh, La fuente que ustedes van a utilizar para la redacción de los contenidos es la Times New Roman. El tamaño de la letra es de 12 puntos, el alineamiento es a la izquierda y el interlineado de 1.5. O sea, el alineamiento quiere decir que parten de izquierda hacia derecha, pero tienen que justificar los márgenes a la derecha, es decir, que los márgenes deben estar iguales. La, La numeración de páginas se debe considerar que los números empiezan desde la página del título de portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior o inferior. Y la extensión máxima del trabajo en digital es entre 8 y 10 páginas, ¿no? Entonces puede ser una o dos más, pero no pueden ser más de 15, por ejemplo, ¿ya? Listo. Eso en relación a cómo debe ser presentado el trabajo en computadora.